Bienvenidos, Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Licenciatura en Informática Educativa, Asignatura Análisis de Sistemas 1, Tarea 1, Ensayo, Metodología Ágil, Extreme Program. Programación extrema o Extreme Programming. ¿Cuáles son los objetivos para esta tarea? El objetivo general es conocer en profundidad una de las metodologías ágiles, como es la programación extrema. Nuestros objetivos específicos es conocer las características del método de programación extrema, así como también conocer las ventajas y desventajas del método, conocer los componentes del método de programación extrema. ¿Qué es la programación extrema? ¿Cuáles son sus características? La programación extrema se considera como la aplicación más radical del desarrollo ágil de software y está orientada a las necesidades del cliente. Con esto queremos decir que el cliente es uno de los agentes principales durante la etapa de desarrollo en la elaboración del sistema. En la programación extrema, todo es trabajo en equipo, desde la planificación y análisis hasta el código fuente desarrollado. Volvemos a lo mismo, es decir, que en todas esas etapas hay un equipo que trabaja juntamente con el cliente y los usuarios finales. Desde el momento de la historia del cliente, la planificación, el diseño, la codificación y las pruebas. Todo se conversa cara a cara, procurando hallar soluciones en conjunto a los problemas que puedan surgir durante la etapa de elaboración del sistema. La programación extrema asegura la calidad del equipo, considerando que éste no debe asumir responsabilidades que le demanden mayor esfuerzo del que humanamente se puede disponer, y esta característica hace del método una eficacia palpable. Otra de las características es la presentación de modelos de diseño simples o, como dirían en otros términos, minimalistas, diseños que sean más sencillos y amigables con el usuario. ¿Cómo se desarrolla esta programación? La programación se desarrolla por pares, haciendo del método una excelente alternativa para la creación y programación de sistemas computacionales. Inclusive se puede planificar este trabajo de forma modular. Las pequeñas entregas y su prueba de funcionamiento hacen que la creación de un sistema más grande sea posible a un corto tiempo. Vamos ahora a una infografía que contiene todos los elementos del sistema ágil programación extrema. La programación extrema. En esta infografía podemos apreciar cada uno de los elementos que conforman dicha metodología. Tenemos primeramente la planificación, el diseño, la codificación, las pruebas y el lanzamiento. Todo comienza desde la historia del usuario. Cuando hablamos de la historia del usuario, estamos diciendo que es recomendable contar con más de una persona por parte del cliente asignada a trabajar de forma permanente con el equipo. Es decir, que el usuario, el cliente, pone uno o dos personas a trabajar juntamente con el equipo de desarrollo para que pueda conocer cada una de las características o de las necesidades del usuario. En esta etapa de planificación, conocida también como juego de planeación, comienza escuchando a los usuarios cuáles son las actividades que ellos realizan para recabar los requerimientos que permitan que los miembros técnicos del equipo de programación o de desarrollo entiendan el contexto del negocio para el software que quieren desarrollar y adquieran las sensibilidades de salidas y características principales y funcionalidades que se requieren para el sistema. Luego de haber realizado la planificación, tenemos una etapa que es la etapa de diseño. Esta etapa de diseño sigue rigurosamente un principio, que es el de mantenerlo lo más sencillo posible. Un diseño sencillo siempre se prefiere sobre una representación más compleja. Además, el diseño guía la implementación de una historia conforme se escribe. Nada más y nada menos, se desalienta
el diseño de funcionalidad adicional porque el desarrollador supone que se requeriría después. En este caso estamos hablando de que en la parte de elaboración del diseño se busca que los diseños del sistema sean lo más sencillos posibles, que no tenga excedente de opciones, que no tenga excedente de imágenes, etcétera, que sea lo más sencillo, minimalista posible. Cuando hablamos de diseño sencillo, diseño simple, es hacer lo mínimo indispensable tan legible como sea posible. Estos prototipos que se crean para el sistema de acuerdo a la historia del usuario son lo más sencillos posibles. A partir de acá se pasa al proceso de codificación. El proceso de codificación se realiza generalmente en parejas. Algunas de estas combinaciones, tal vez las más frecuentes, pueden ser que uno de los programadores escribe el código mientras que otro lo va revisando. O bien, un programador más avanzado programa mientras va explicando lo desarrollado a otro menos experto. La codificación como tal requiere de estándares de escritura del código fuente. A la hora de programar, permite hacer más legible el código y más limpio, a la vez de proveer a otros programadores una rápida visualización y entendimiento del mismo. La etapa de rediseño. La etapa de rediseño o refactorización es una técnica que consiste en modificar el código fuente de un software sin afectar a su comportamiento externo. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando el usuario nos cuenta y nos dice, mire, fíjense que tenemos un nuevo detalle que hay que agregar al sistema, viene el proceso, va al diseño, lo ejecuta y luego viene el rediseño, es decir, modifica el sistema de acuerdo a las necesidades que van apareciendo por parte del cliente. Cuando se ha pasado de la codificación, por cada bloque que se entrega, que son bloques pequeños, entregas cortas, como se le llama, se realizan pruebas unitarias de integración continua. Cada bloque que se va programando o desarrollando se va probando, se hacen pruebas de cada uno de los bloques o módulos que se van requiriendo para el sistema. Cuando ya se tiene configurado todo eso, viene lo que es la prueba final, las pruebas ya del sistema elaborado. Estas pruebas unitarias, antes de que comience la codificación, es un elemento clave del enfoque en la programación extrema. Las pruebas unitarias que se crean deben implementarse con el uso de una estructura que permita automatizarlas, de modo que puedan ejecutarse en repetidas veces y con facilidad. Esto estimula una estrategia de pruebas de regresión siempre que se modifique el código, lo que ocurre con frecuencia, dada la filosofía del rediseño en la programación extrema. Luego tenemos lo que son las pruebas de aceptación. Las pruebas de aceptación están enfocados a pruebas de funcionalidad, es decir, el comportamiento funcional del código. Estos tests simplemente se encargan de verificar que un criterio de aceptación especificado por el cliente se cumple, lo que nos lleva a pensar que si el cliente acepta el código o le parece el código como está formado, nuestro código es aceptado. Por último tenemos lo que es el lanzamiento. Los test de sistema o test de usuario ya son las pruebas beta o las pruebas físicas ya en el lugar del usuario. Tiene por objetivo probar la respuesta del software frente al usuario final. Estos tests deben realizarse después de haber desarrollado toda la historia que el usuario nos proporcionó. Entonces, en general, podemos decir que el método de programación extrema es uno de los métodos más eficaces para el desarrollo de software, ya que contiene muchas ventajas. Una de las ventajas principales es que todo parte de una planificación en conjunto con el usuario final. Los diseños, otra de las ventajas es que el diseño es simple.
La codificación. Otra ventaja es que la codificación se realiza en pares. Hay una etapa de rediseño de acuerdo a las necesidades del cliente. Y por último, se realizan pruebas. Pruebas por cada uno de los cortos entregados y pruebas de aceptación por parte del usuario. Hasta acá hemos llegado entonces con lo que se refiere a la programación extrema. Espero haya sido de su agrado.